Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al estudio de la Divina Voluntad, volumen uno. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar inicio este día en el numeral 112, donde nos quedamos. Recordamos un poquito eh, lo que ocurrió en la última sesión, donde Luisa empezaba a tener padecimientos, donde perdía los sentidos, eh, que es algo que vamos a ir conociendo más y más. No es necesario explicarlo aquí, sino que lo podamos eh, leer y que Luisa nos comente sobre ese estado que ha comenzado en ella. Eso es lo que ella más adelante va a llamar su habitual estado. Eh, Recordamos también, todo esto está muy bien documentado en la biografía de Luisa y aquí en este volumen número uno. Recordamos que en este volumen número uno, Luisa está recordando todo lo que ocurrió en su juventud, eh, cuando inició nuestro Señor Jesucristo este gran regalo en ella, cuando la llamó. Recordamos que podemos caminar con toda confianza porque estos escritos están completamente aprobados, tienen el nil obstat de un santo, San Aníbal María de Francia, y el imprimatum de un obispo de la Iglesia. No sabemos que no hay eh, ningún error y que nada va en contra de la doctrina, de la sana doctrina de la Iglesia y del Evangelio de nuestro Señor. Entonces es que con gran confianza caminamos, sabiendo también que a Luisa le hicieron muchos estudios. Ahorita estamos entrando en eso apenas. Eh, Todo esto lo vamos a ir viendo más y más, todo lo que empezaba a ocurrir en ella y la acción que toma su familia, etcétera. Entonces ahí nos quedamos. Eh, Recordamos que esto es un recuerdo de Luisa, algo que ocurrió a través de muchos años y que nuestro Señor Jesucristo en los volúmenes siguientes, 2 3 4 5 etcétera, nos va a ir dando la instrucción perfecta sobre todo lo que Él quiere hacer en cada alma que se disponga a este gran regalo, como lo iba haciendo en Luisa. Entonces aquí lo vemos nosotros todo plasmado, resumido en un volumen, todo lo que ocurrió, eh, pero sin embargo ocurrió a través de un periodo de tiempo y hay que tener eso en mente, eso en cuenta cuando estamos estudiando este primer volumen. Nos vamos a dar inicio. Adelante, Gaby. Gracias. Numeral 112. Recuerdo también cómo algunas veces por los sufrimientos de la cabeza, como dije arriba, no podía abrir la boca para tomar el alimento, y cómo la familia sabía que no tenía ganas de estar en el campo. Cuando veían que no comía, lo atribuían a un capricho mío, y naturalmente se enojaban, se inquietaban y me reprendían. Mi naturaleza quería resentirse por esto, porque veía que no era verdad lo que ellos decían. Pero el Señor no quería este resentimiento. Y he aquí cómo sucedió. Una noche, mientras estábamos a la mesa, y yo en este estado de no poder abrir la boca, la familia empezó a inquietarse.
Yo la sentía tanto como que comencé a llorar. Y para no ser vista me levanté y me fui a otra habitación para seguir llorando. Y le pedí a Jesucristo y a la Virgen Santísima que me dieran ayuda y fuerza para soportar esa prueba. Pero mientras esto hacía, sentí que empezaba a perder los sentidos. Oh Dios, qué pena el solo pensar que la familia me vería, siendo que hasta entonces no lo había advertido. Mientras estaba en esto le decía, Señor, no permitas que me vean. Y yo tenía tal vergüenza de que me vieran, aunque no sé decir por qué, y trataba por cuanto más podía de esconderme en lugares donde no podía ser vista. Cuando era sorprendida imprevistamente por ese estado, de modo que no tenía tiempo de esconderme o al menos de arrodillarme, porque en la posición en que me encontraba así me quedaba, y podrían decir que estaba rezando, entonces me descubrían. Mientras perdí los sentidos, se hizo ver nuestro Señor en medio de muchos enemigos que le lanzaban toda clase de insultos. Especialmente lo agarraban y lo pisoteaban bajo los pies, lo blasfemaban, le jalaban los cabellos. Me parecía que mi buen Jesús quería huir de debajo de aquellos fétidos pies e iba buscando una mano amiga que lo liberara. Pero no encontraba a nadie. Mientras esto veía, yo no hacía otra cosa que llorar sobre las penas de mi Señor. Hubiera querido ir en medio de esos enemigos. Tal vez podría liberarlo. Pero no me atrevía y le decía, Señor, hazme participar en tus penas. Ah, si pudiera aliviarte y liberarte. Mientras esto decía, aquellos enemigos, como si hubieran entendido, se venían contra mí, pero tan enfurecidos que empezaron a golpearme, a jalarme los cabellos, a pisotearme. Yo tenía gran temor. Sufría, sí, pero dentro de mí estaba contenta porque veía que daba al Señor un poco de tregua. Después, aquellos enemigos desaparecían y yo quedé sola con mi Jesús. Traté de compadecerlo, pero no me atrevía a decirle nada. Y él, rompiendo el silencio, me dijo, todo lo que tú has visto es nada en comparación de las ofensas que continuamente me hacen. Es tanta su ceguera, el entregarse a las cosas terrenas, que llegan a volverse no solo crueles enemigos míos, sino también de ellos mismos. Y como sus ojos están fijos en el fango, por eso llegan a despreciar lo eterno. ¿Quién me reparará por tanta ingratitud? ¿Quién tendrá compasión de tanta gente que me cuesta sangre y que vive casi sepultada en la mugre de las cosas terrenas? Ah, ven y reza, llora junto conmigo por tantos ciegos que son todo ojos para todo lo que sabe a tierra, y desprecian y pisotean mis gracias bajo sus inmundos pies, como si éstas fueran fango. Ah, elévate sobre todo lo que es tierra, aborrece y desprecia todo lo que a mí no pertenece. No te importen las burlas que recibas de la familia después de que me has visto sufrir tanto.
solo te importe mi honor, las ofensas que continuamente me hacen y la pérdida de tantas almas. Ah, no me dejes solo en medio de tantas penas que me destrozan el corazón. Todo lo que tú sufres ahora es poco en comparación con las penas que sufrirás. ¿No te he dicho siempre que lo que quiero de ti es la imitación de mi vida? Mira cuán desemejante eres de mí. Por eso ánimo y no temas. Ok, vamos a hacer una pausa. Gracias, Gaby. Vamos a regresar un poquito. Recordando que Luisa está cayendo y la está sorprendiendo un estado el cual ella todavía no comprende, pero es un estado místico, por llamarlo así. Ahorita de momento lo vamos a llamar en este estado místico que cae Luisa. Vemos en este numeral 113, donde describe Luisa, dice, y trataba por cuanto más podía de esconderme en lugares donde no podía ser vista. Y luego dice, cuando era sorprendida imprevistamente por este estado, de modo que no tenía tiempo de esconderme, al menos de arrodillarme, porque en la posición en que me encontraba, así me quedaba. Entonces, esa parte es importante cuando que lo tenemos, que lo tengamos en mente, que podamos contemplar, a imaginarnos a Luisa cayendo en este estado que la sorprende y que ella se queda en ese estado, en la posición en la cual ella estaba, así se va a quedar en ese estado. Es importante mencionar eso. Eso lo vamos a ver más adelante en más detalle. Y luego ella, en, ya estando en este estado, es importante también que tengamos eso presente, que ella ya estando en este estado, es que ella puede ver en esa experiencia mística a nuestro Señor Jesucristo en medio de sus enemigos y que después se iban a ir sobre ella también. Dice Luisa, ahí si pudiera aliviarte y liberarte, mientras esto decía, aquellos enemigos, como si hubieran entendido, se venían contra mí, pero tan enfurecidos que empezaron a golpearme, a jalarme los cabellos, a pisotearme. Yo tenía gran temor y sufría, sí, pero dentro de mí estaba contenta porque veía que daba al Señor un poco de tregua. Entonces, este episodio, esto que ocurre, también es en ese estado místico y es muy importante que vayamos conociendo eso poco a poco. Entonces ella padece a través de los enemigos cuando está dentro de este estado. Y luego pasamos a este numeral 114. Dice, todo lo que tú has visto
es nada en comparación de las ofensas que continuamente me hacen. Dice, es tanta su ceguera el entregarse a las cosas terrenas, que llegan a volverse no solo crueles enemigos míos, sino también de ellos mismos. Y como sus ojos están fijos en el fango, por eso ellos llegan a despreciar lo eterno. ¿Quién me reparará por tanta ingratitud? ¿Quién tendrá compasión de tanta gente que me cuesta sangre y que vive casi sepultada en la mugre de las cosas terrenas? Ah, ven y reza, llora junto conmigo por tantos ciegos que son todo ojos para todo lo que sabe a tierra, y desprecian y pisotean mis gracias bajo sus inmundos pies como si éstas fueran fango. Ah, elévate sobre todo lo que es tierra, aborrece y desprecia todo lo que a mí no me pertenece. Que no te importen las burlas que recibas de la familia después de que me has visto sufrir tanto. Solo te importe mi honor y las ofensas que continuamente me hacen y la pérdida de tantas almas. Pues aquí nuestro Señor nos hace varias invitaciones. Una de ellas, claro, es la contemplación de lo eterno, de la vida eterna. Eso es una invitación a que nosotros este día y esta semana contemplemos la vida eterna por la cual pagó nuestro Señor Jesucristo con su sangre y con su vida en la cruz. Que nos invita, nos da una invitación nuestro Señor a empezar el desapego de las cosas terrenas. Y también nos hace una invitación a reparar. Dice, ¿quién me reparará? Entonces que empecemos a tomar una actitud más de reparación, dice, por tanta ingratitud. Dice, ven y reza y llora junto conmigo por tantos ciegos que son todo ojos para lo que sabe a tierra y desprecian y pisotean mis gracias. Bueno, hablando de gracias, esta gracia que tenemos de poder realizar este estudio, de tener estos escritos de Luisa, el libro del cielo, es uno de los títulos que le dio nuestro Señor, es una gracia inmensa e inimaginable. Entonces es muy importante qué lugar le vamos dando a estos escritos y a lo que quiere hacer nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Y por último le dice a Luisa que se eleve sobre todo lo que es tierra, que aborrezca y desprecie todo lo que no le pertenece a nuestro Señor. Y así para nosotros. Entonces vamos a quedarnos unos minutitos, unos segundos en silencio para contemplar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Le recuerda nuevamente a Luisa
lo que quiere de ella. Dice, no te he dicho siempre que lo que quiero de ti es la imitación de mi vida. Dice, mira cuán de semejante eres de mí, por eso ánimo, no temas. Recordando que él ya le había comunicado que él iba a hacer todo en ella, según ella se disponga, y así para nosotros. Hacemos una pequeña pausa y ahorita continuamos. Ok, vamos a continuar. Adelante, Lupita. 115. Después de esto, volví en mí misma y me di cuenta que estaba rodeada por la familia. Todos lloraban y estaban alarmados y tenían tal temor de que se repitiera este estado, pensando que moriría, que decidieron volver a Corato lo más pronto posible para hacerme observar por los médicos. No sé decir por qué sentía tanta pena al pensar que debería ser examinada por los médicos. Muchas veces lloraba y me lamentaba con el Señor diciéndole, ¿cuántas veces, oh Señor, te he rogado que me hagas sufrir ocultamente? Esto era mi único contento, y ahora también de esto estoy privada. Ah, dime, ¿cómo haré? Solo tú puedes ayudarme y consolarme en mi aflicción. ¿No ves tantas cosas que dicen? Unos piensan de mí de un modo y otros de otro. ¿Quién quiere aplicarme un remedio? ¿Quién otro? Son todos ojos sobre mí, de modo que no tengo más paz. Ah, socórrome en tantas penas porque me siento faltar la vida. Y el Señor benignamente agregó, no quieras afligirte por esto. Lo que quiero de ti es que te abandones como muerta entre mis brazos. Hasta en tanto tú tengas los ojos abiertos para ver lo que yo hago y lo que hacen y dicen las criaturas, yo no puedo libremente obrar sobre ti. ¿No quieres fiarte de mí? ¿No sabes cuánto te amo y que todo lo que permito, o por medio de las criaturas, o por medio de los demonios, o por medio mío directamente, es para tu verdadero bien y no sirve para otra cosa que para conducir a tu alma al estado para el cual la he elegido? Por eso quiero que a ojos cerrados te estés entre mis brazos, sin mirar ni investigar esto o aquello, fijándote enteramente en mí, dejándome obrar libremente. Si en cambio quieres hacer lo contrario, perderás tiempo y llegarás al opuesto de lo que quiero hacer de ti. Respecto a las criaturas, usa un profundo silencio. Sé benigna y dócil con todos. Haz que tu vida, tu respiro, tus pensamientos y afectos sean continuos actos de reparación que aplaquen mi justicia, ofreciéndome también las molestias que te dan las criaturas, que no serán pocas. Okay, vamos a hacer una breve pausa. Después de esto, Gracias, hice Lupita. cuanto más... Pero vamos a hacer una pequeña pausa nada más para hacer unos breves comentarios. Vemos en este numeral 115 cómo la familia pues ya la lleva a Luisa a los médicos y la empiezan a estudiar, la empiezan a ver
y ella siente una gran repugnación por esto, pero es muy importante este numeral 116. Vamos a repasar un poquito de él. Esto es algo que debemos poner en nuestro corazón. Dice, no quieras afligirte por esto. Lo que quiero de ti es que te abandones como muerta en mis brazos. Hasta en tanto tú tengas los ojos abiertos para ver lo que yo hago y lo que hacen y dicen las criaturas, yo no puedo libremente obrar sobre ti. Dice, no quieres fiarte de mí, no sabes cuánto te amo y, y todo lo que permito, o por medio de las criaturas, o por medio de los demonios, o por medio mío directamente, es para tu verdadero bien y no sirve para otra cosa que para conducir tu alma al estado al cual la he elegido. Pues esta parte es muy importante porque es importante que nosotros contemplemos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo para que cuando Él esté trabajando en nuestras almas y ocurran cosas en nuestras vidas, calumnias, molestias por parte de las criaturas, por parte de quien sea, que estemos en un abandono completo en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que si estamos dispuestos, Él va a estar obrando en nosotros. Él es el que hace todas las cosas. Y para no prestar atención a las criaturas en otro sentido y perder el tiempo y despreciar las gracias que quiere hacer nuestro Señor en nosotros. Dice, por eso quiero que a ojos cerrados te estés entre mis brazos, sin mirar ni investigar esto o aquello, fiándote enteramente de mí y dejándome obrar libremente. Entonces contemplamos esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, mirándonos un poco a nosotros, a nuestro estado actual que tenemos en la vida, qué ocurre cuando hay aflicción en nuestras vidas, cómo reaccionamos. Esta es una invitación de nuestro Señor a hacer lo mismo que le está pidiendo a Luisa. Recordamos que esto es un periodo de tiempo, entonces esto toma tiempo. Y recordamos también que este estudio es vida. Lo que queremos hacer es aplicar esto en nuestras vidas, hacerlo vida, para tener la esperanza de vivir en su voluntad, de tomar posesión de este gran regalo. Pero es sumamente importante que esto lo pongamos en nuestro corazón, que lo contemplemos, que lo mastiquemos muy bien. Dice, porque si en cambio quieres hacer lo contrario, perderás tiempo y llegarás a lo opuesto de lo que quiero hacer de ti.
Y luego le da instrucción a Luisa cómo tratar con las criaturas. Dice: respecto a las criaturas, usa un profundo silencio, sé benigna y dócil con todos. Haz que tu vida, tu respiro, tus pensamientos y afectos sean continuos actos de reparación que aplaquen mi justicia, ofreciéndome también las molestias que te dan las criaturas, que no serán pocas. Bueno, claro, en Luisa, como mística y con una gran misión de nuestro Señor Jesucristo, pues las cosas eh, serían un poco diferentes para ella, pero sin embargo nosotros estamos de igualmente invitados a responder de esta manera, ¿no? Haciendo actos de reparación continuos, de la manera que lo comenta aquí nuestro Señor Jesucristo, y también ofreciendo todas esas molestias que pudiéramos tener. Es un cuánto ganamos en gracia cuando en humildad podemos poner en práctica esto que le enseña nuestro Señor Jesucristo a Luisa. Muy importante, de suma importancia, es una gran enseñanza. La va a desarrollar más y más nuestro Señor Jesucristo, pero aquí está. Vamos a continuar. Adelante, Gaby. Numeral 117. Después de esto, hice cuanto más pude para resignarme a la voluntad de Dios. Si bien muchas veces era puesta en tales aprietos por parte de las criaturas, que a veces no hacía otra cosa que llorar. Llegó el momento de recibir la visita del médico y juzgó que mi estado no era otra cosa que un problema nervioso, por lo que recetó medicinas, distracciones, paseos, baños fríos. Recomendó a la familia que me cuidaran bien cuando era sorprendida por aquel estado, porque les decía: si la mueven, la pueden lastimar en vez de ayudarla. Porque yo, cuando era sorprendida por ese estado, quedaba petrificada. Entonces empezó una guerra por parte de la familia. Me impedían ir a la iglesia. No me daban ya la libertad de quedarme sola. Era observada continuamente, por lo que frecuentemente advertían que caía en ese estado. Muchas veces me lamentaba con el Señor diciéndole: mi buen Jesús, cuánto han aumentado mis penas. Hasta de las cosas más amadas estoy privada, como son los sacramentos. Jamás pensé que debía llegar a esto. ¿Quién sabe dónde iré a terminar? Ah, dame ayuda y fuerza, porque mi naturaleza desfallece. Muchas veces se dignaba bondadosamente decirme algunas palabras. Por ejemplo: yo soy tu ayuda. ¿De qué temes? ¿No recuerdas que también yo sufrí de parte de toda clase de gente? Unos pensaban de mí de un modo y otros de otro. Las cosas más santas que yo hacía eran juzgadas por ellos como defectuosas, malas. Hasta me dijeron que era un endemoniado.
tanto que me veían con ojos siniestros. Me tenían entre ellos, pero de mala gana, y maquinaban entre ellos quitarme la vida lo más pronto posible, porque mi presencia se había vuelto intolerable para ellos. Entonces, ¿no quieres que te haga semejante a mí, haciéndote sufrir por parte de las criaturas? Y así pasé algunos años sufriendo por parte de las criaturas, de los demonios y directamente de Dios. A veces llegaba a tanta amargura por parte de las criaturas y por el modo como pensaban, que tenía vergüenza de que me vieran cualquier persona, tanto que mi más grande sacrificio era aparecer en medio a las personas. Tanta era la vergüenza y la confusión que me sentía atontada. Hubo otras visitas de otros médicos, pero no sirvieron para nada. A veces, derramando amargas lágrimas, le decía con todo el corazón: Señor, ¿cómo se han vuelto públicos mis sufrimientos? Ahora no solo la familia lo sabe, sino también los extraños. Me veo toda cubierta de confusión. Me parece que todos me señalan con el dedo, como si estos sufrimientos fueran las más malas acciones. Yo misma no sé decir qué cosa me sucede. Ah, solo tú puedes liberarme de tal publicidad y hacerme sufrir ocultamente. Te lo pido, te lo suplico, escúchame favorablemente. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias, Gaby. Vamos a quedarnos en contemplación un poco de lo que le está pasando a Luisa. Nada más vamos a ver en el numeral 117 al final. eh, Dice que cuando ella era sorprendida por este estado quedaba petrificada. Eh, y vemos el aviso de los doctores que es mejor que no la muevan, que no la toquen a Luisa cuando está en este estado porque la pueden lastimar. Entonces Luisa está eh, petrificada, inmovible, eh, y se ha quedado en ese estado en el cual la ha sorprendido. En esa postura en la cual estaba, ella se ha quedado así como tiesa, petrificada, pudiéramos decir. Entonces vamos a contemplar todo esto que está ocurriendo en Luisa y también vamos a contemplar que todo esto que empieza a ocurrir, dice Luisa en el numeral 121, y así pasé algunos años sufriendo por parte de las criaturas, de los demonios y directamente de Dios. Entonces ese fue un largo periodo en el cual ella eh, estuvo padeciendo, y todo esto está muy bien documentado. En este periodo es en el que le hicieron, no solo por parte de los médicos, sino también eventualmente lo vamos a ver por parte de la iglesia también. Vamos a quedarnos unos segundos en silencio, en contemplación de lo que está ocurriendo con Luisa y lo que está haciendo nuestro Señor con ella.
Ok, vamos a continuar. Adelante, Lupita. (122) A veces también el Señor mostraba no escucharme y aumentaba mis penas. Otras veces me compadecía diciéndome: pobre hija, ven a mí que te quiero consolar. Tú tienes razón en que sufres, pero es que no recuerdas que yo, cuánto más sufrí. Hasta cierto momento mis penas fueron ocultas, pero cuando llegó la voluntad del Padre de sufrir en público, rápidamente salí a encontrar confusiones, oprobios, desprecios, hasta ser despojado de mis vestidos. Estar desnudo en medio a un pueblo numerosísimo. ¿Podrías tú imaginar confusión más grande que esta? Mi naturaleza sentía mucho esta clase de sufrimientos, pero tenía los ojos fijos en la voluntad del Padre y ofrecía estas penas en reparación de tantos que cometen las más nefadas acciones públicamente, ante los ojos de muchos, vangloriándose sin la más mínima vergüenza, y le decía: Padre, acepta mis confusiones y mis aprobios en reparación de tantos que tienen la desfachatez de ofenderte tan libremente sin el mínimo disgusto. Perdónalos, dales la luz a fin de que vean la fealdad del pecado y se conviertan. También a ti te quiero hacer partícipe de esta clase de sufrimientos. ¿No sabes tú que los más bellos regalos que puedo dar a las almas que amo son las cruces y las penas? Tú eres niña aún en el camino de la cruz. Por eso te sientes demasiado débil. Cuando hayas crecido y hayas conocido cuán precioso es el sufrir, entonces te sentirás más fuerte. Por eso, apóyate en mí. Repósate, porque así adquirirás fuerza. Después de que pasé algún tiempo en este estado descrito arriba, cerca de 6 o 7 meses, los sufrimientos se acertaron más, tanto que me vi obligada a estarme en la cama. Frecuentemente se multiplicaba aquel estado de perder los sentidos y casi no tenía ni siquiera una hora libre. Me reduje a un estado de extrema debilidad. La boca se apretaba de tal modo que no la podía abrir, y en algún momento libre que tenía apenas algunas gotas de algún líquido podía tomar, si es que lo conseguía, y después era obligada a devolverlo por los continuos vómitos que he tenido siempre. Después de que estuve como 18 días en ese estado continuo, se mandó llamar al confesor para confesarme. Cuando vino el confesor, me encontró en ese estado de letargo. Cuando me recuperé, me preguntó que qué cosa tenía. Solamente le dije, callando todo el resto, y como continuaban las molestias de los demonios y de las visitas de nuestro Señor, entonces le dije: Padre, es el demonio. Él me dijo que no tuviera miedo, porque no es el demonio, y si es él, el sacerdote te liberará. Así, dándome la obediencia y persinándome con la cruz y ayudándome a mover los brazos, porque sentía todo el cuerpo petrificado
como si se hubiera convertido todo en una sola pieza, logró que los brazos recobraran el movimiento. Logró hacer que la boca se abriera luego de que estaba inmóvil para todo. Esto lo atribuí a la santidad de mi confesor, que en verdad era un santo sacerdote. Lo consideré casi un milagro, tanto que decía entre mí misma: mira, estabas a punto de morir, porque en realidad me sentía mal, y si hubiese durado aquel estado, yo creo que habría dejado la vida. Si bien recuerdo que estaba resignada, y cuando me vi liberada sentí un cierto pesar porque no había muerto. Después de que el confesor se fue y yo quedé libre, volví al mismo estado de antes. Y así sucedía que pasaba a veces semanas, a veces 15 días y hasta meses en que era sorprendida de vez en cuando por aquel estado durante el día. Pero por mí misma lograba liberarme. Después, cuando era sorprendida con más frecuencia, como dije más arriba, entonces los familiares mandaban llamar al confesor, pues habían visto que la primera vez había quedado liberada por él. Cuando todos creían que no me habría de recuperar más de aquel estado, y en cambio hasta pude ir a la iglesia, debido a esto llamaban al confesor y entonces quedaba libre. Nunca me pasó por la mente que por tal estado se necesitara el sacerdote para liberarme, ni que mi mal fuera una cosa extraordinaria. Es cierto que cuando perdía los sentidos veía a Jesucristo, pero esto lo atribuía a la bondad de nuestro Señor y me decía para mí misma: mira, cuán bueno es el Señor hacia mí, que en este estado de sufrimientos viene a darme la fuerza. De otra manera, ¿cómo podría sostenerme? ¿Quién me daría la fuerza? También es cierto que cuando debía caer en ese estado, en la mañana, en la comunión, Jesús me lo decía, y cayendo en ese estado de él mismo me venían los sufrimientos, pero no le daba importancia a nada. Con solo pensar alguna vez en decirlo al confesor, yo creía ser el alma más soberbia que existía en el mundo si me atrevía a hablar de estas cosas de ver a Jesucristo. Y sentía tal vergüenza que fue imposible decir algo a ese confesor a pesar de lo bueno y santo que era. Tan es verdad que no creía que se necesitara al sacerdote para liberarme, y que esto sucedía por la santidad del confesor, que cuando llegó el tiempo, él se fue al campo. Entonces, una mañana, después de la comunión, el Señor me hizo entender que debía ser sorprendida por ese estado. Me invitó a hacerle compañía con participar en sus penas. Pero yo súbito le dije: Señor, ¿cómo haré? El confesor no está. ¿Quién me debe liberar? ¿Quieres acaso hacerme morir? Y el Señor me dijo solamente: tu confianza debe estar solo en mí. Estate resignada, pues la resignación hace al alma luminosa, hace estar en su lugar a las pasiones, de modo que yo,
Atraído por estos rayos de luz, voy al alma y la uniformo toda en mí y la hago vivir de mi misma vida. Ok, gracias Lupita, vamos a hacer una pequeña pausa. Y vemos que continúa Luisa con este estado, pero aquí ya entra el confesor y vemos como tanto Luisa, que creo que como la familia también, le atribuían que la había podido liberar de ese estado por la santidad del sacerdote. Entonces es un acontecimiento muy importante que aquí entra la iglesia. Sí, este va a ser un acontecimiento muy importante que debemos de tener siempre presente y que nuestro Señor Jesucristo nos va a explicar más adelante el porqué del sacerdote, eh, como empieza a ocurrir aquí. Dice Luisa en el numeral 125 que nunca le pasó por la mente que para tal estado se necesitaría el sacerdote para librarme. Entonces ella pues pensaba, tenía una confusión sobre todo esto. Contemplamos las palabras de Luisa, las palabras del confesor, de todo lo que está ocurriendo aquí. La invitación de nuestro Señor Jesucristo que la va a hacer caer nuevamente en este estado cuando el confesor no está. Entonces Luisa tiene algún temor sobre esto, y el numeral 126 es de suma importancia. Dice, tu confianza debe estar solo en mí. Eso nos lo dice a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Jesús, en ti confío, completa y totalmente. Tu confianza debe estar solo en mí. Muy importante. Estate resignada, pues la resignación hace al alma luminosa, hace estar en su lugar las pasiones, de modo que yo, atraído por esos rayos de luz, voy al alma y la uniformo toda de mí y la hago vivir de mi misma vida. Pues aquí nos vamos a quedar contemplando estas últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos quedamos contemplando todo lo que está ocurriendo en Luisa. Van a venir más explicaciones sobre todo lo que está ocurriendo y lo vamos a ir viendo más adelante. Pero este numeral 126 lo ponemos en nuestro corazón, completamente en nuestro corazón. Tu confianza debe estar solo en mí, Jesús, en ti confío. Vamos a concluir aquí el día de hoy. Les damos las gracias a todos los que van a participar en este estudio de este volumen. Muchísimas gracias. Les recomendamos mucho que repasen los otros días y este día también, que vayamos por cuanto sea posible, poco a poco disponiéndonos a este gran regalo y poco a poco ir poniendo en práctica
de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Madre Santísima, que siempre nos acompaña. Pedimos siempre la intercesión de la pequeña hija de la Divina Voluntad, Luisa Picarreta. Pedimos siempre la ayuda de nuestro Señor, que nos vaya dando la luz y la sabiduría para ir comprendiendo más y más este gran regalo. Y concluimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.